Continuando, chicos, para reforzar la parte teórica, resolveremos el problema número 2. Mira, problema 2 dice, desde el punto de vista cualitativo, la resistencia eléctrica es la oposición que todo material conductor ofrece al paso de la corriente eléctrica. Es decir, es la oposición al flujo de cargas. Un alambre homogéneo, que es muy importante, homogéneo, de 10 metros de longitud y 3 milímetros cuadrados de sección transversal, tiene una resistencia eléctrica de 3 por 10 a la menos 2 ohm. Si por su sección transversal pasan 10 a la 20 electrones en 2 segundos, calcule la diferencia de potencial entre los extremos del alambre. ¿Listo? A ver. El problema me habla de un conductor, ¿cierto? De un conductor y una sección transversal, de un alambre homogéneo. A ver, más o menos sería así mi alambre. Un alambre homogéneo. Este alambre homogéneo debe estar sometido a una diferencia potencial. Vamos a poner por aquí, diferencia potencial. Ya está. ¿Cuánto me dice que vale esa diferencia potencial? Es lo que me están pidiendo, ¿no? Calcule esa diferencia potencial. Ahora, recuerda que para calcular la diferencia potencial, ¿qué debo saber yo? Primero, debo saber cuánto es la corriente que está fluyendo, ¿no? ¿Cuánto es la corriente? ¿Ya está? ¿Qué más? Debo saber cuánto es la resistencia eléctrica. ¿Y por qué debo saber esos dos valores, de corriente y resistencia? Porque debes acordarte que la ley de Ohm me menciona que entre esos tres existe una relación. La ley de Ohm me dice, la diferencia potencial es igual a I por R, ¿no? Corriente por resistencia. Ya está. Entonces, si yo quiero la diferencia potencial, necesito la corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. Profesor, la resistencia me dan de dato ya. La resistencia me lo dan. Me dan de dato. Profesor, entonces, ¿qué me faltaría? La corriente eléctrica, ¿no? ¿Y cómo calcularías la corriente eléctrica? Básico, ¿no? Ya habíamos visto un problema similar, ¿no? La corriente eléctrica, no te olvides, por definición, es la cantidad de carga total que fluye en un determinado tiempo. Me dicen que fluye una cantidad de electrones. Entonces, a partir de esa cantidad de electrones, ¿tú puedes calcular la carga? Sí, porque la carga es número de electrones que fluye por la carga fundamental. Y esto dividido entre el tiempo me daría la corriente eléctrica, ¿cierto? A ver, reemplacemos los valores entonces. Número de electrones, mira, 10 a la 20. 10 a la 20. Multiplicado por la carga fundamental, profesor, es 1,6 por 10 a la menos 19. Ya está. Dividido entre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 2 segundos, mira. 2 segundos. Por lo tanto, operando todo esto, ¿cuánto me saldría? A ver, podemos operar, sacamos mitad 1, mitad de 1,6 sería 0,8, 0,8. ¿Y cuánto me saldría todo esto? A ver, 10 a la 20 por 10 a la menos 19 sería 10. Esto no te ves. 10 a la 20 con 10 a la 19 sería 10. Y 10 por 0,8, profesor, 10 por 0,8 sería simplemente 8. Por ser corriente eléctrica, amper. Ya está, mira. ¿Eso me pide? No me piden eso, ¿cierto? Pero recuerda que es muy importante para calcular lo que me están pidiendo, que es el voltaje, la diferencia potencial. Ahora sí, reemplazando en la fórmula que hemos visto al inicio, la diferencia potencial es igual a I por R, diremos, esa diferencia potencial es igual a la corriente, que vale 8, por la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? Profesor, la resistencia vale 3 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Por lo tanto, quiero que me digas, ¿cuánto sería nuestra respuesta? A ver, dándole forma, sería 24 por 10 a la menos 2. A ver, sigamos dándole forma. La diferencia potencial sería 0,24 volts, ¿cierto? Creo que sí encontramos claves, ¿cierto? Sí. Nuestra respuesta estaría en la clave A. ¿Listo? Nuestra respuesta estaría en la clave A. Continuando, chicos, resolveremos el problema número 3 de problemas para casa, ¿no? Problemas domiciliarios. A ver, un problema de verdadero o falso, que siempre es interesante resolver, ¿no? Recuerda que a veces las preguntas de verdadero o falso son las preguntas más sencillas, donde nos pueden ayudar a ganar algunos puntos adicionales. Problema 3 me dice, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Proposición 1. Cuando la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor óhmico aumenta, aumentará la resistencia.
aumentará la resistencia. Profesor, me hablan de un conductor ómnico. Profesor, ¿qué cosa es un conductor ómnico? Sencillo, pues, ¿no? Si es un conductor ómnico, por lo tanto, un conductor ómnico responde o verifica la ley de Ohm. Entonces, si es un conductor ómnico, se cumplirá en este conductor ómnico que la ley de Ohm, ¿cierto? Se va a cumplir la ley de Ohm. A ver, recordemos, la ley de Ohm nos dice, si un conductor está sometido a una diferencia potencial, al interior del conductor, ¿qué cosa se va a generar? Una corriente eléctrica, ¿no? Ahora, debido a que hay un flujo de carga, flujo de corriente eléctrica, el conductor ofrece una oposición a ese flujo. A eso le llamamos resistencia eléctrica. Entonces, la ley de Ohm me dice, ley de Ohm. La ley de Ohm nos menciona, ¿qué cosa nos menciona? Que esa diferencia potencial es igual a la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica, ¿cierto? Intensidad de corriente por la resistencia eléctrica. Por lo tanto, la proposición 1 me dice, cuando la diferencia potencial entre los extremos de un conductor ómnico aumenta, entonces, ¿aumentará la resistencia? Bueno, eso es falso, ¿cierto? No aumentará la resistencia. ¿Quién va a aumentar? La corriente eléctrica. Entonces mencionaremos por aquí. Si la variación de potencial aumenta, ¿quién aumenta? La corriente. Aumenta la corriente. Profesor, ¿la resistencia no aumenta? No. ¿Cómo aumenta la resistencia? Si se trata del mismo conductor. ¿Listo? Sus longitudes no están aumentando, no están cambiando. La única cantidad que va a cambiar o va a aumentar en este caso sería la corriente eléctrica. Por lo tanto, la primera proposición, ¿cómo será? Falsa, ¿no? La primera es falsa. Vamos con la 2, a ver. Vamos con la 2. Dice, la resistibilidad eléctrica del conductor ómnico depende de la longitud y del área. Profesor, me hablan de la resistibilidad. Y esa resistibilidad está relacionada con la resistencia, ¿no? Entonces, la resistencia sobre un conductor es igual a resistibilidad, longitud sobre área. Ya está. Ahora, quiero que analices un poquito más. ¿Listo? A ver, analicemos un poquito más. ¿Qué cosa era este ρ? Era la resistibilidad eléctrica, ¿no? ¿De quién dependía el ρ o resistibilidad? Dependía del conductor, del material del conductor. Si era cobre, tenía una resistibilidad. Si era aluminio, otra resistibilidad. Por lo tanto, la resistibilidad solamente depende de quién? Del material del conductor. Solamente del material. ¿Dependerá de la longitud del material? ¿Dependerá del área del material? No. Solamente depende del tipo de material. Y eso lo vamos a poner aquí. Depende solamente, depende solo del material. ¿Listo? Solamente depende del material. Entonces, si solamente depende del material, dime, ¿la segunda es verdadero o falso? La segunda debe ser falso, ¿no? Porque me dicen que depende de la longitud y depende del área de la sección transversal. No, pues obviamente que no, ¿no? Entonces no te olvides que la resistibilidad solamente depende del tipo de material. Si es cobre, aluminio, oro o acero, dependerá solamente del material. Por lo tanto, la segunda es falsa. ¿Listo? Ahora vamos con la tercera. La tercera me dice, todos los materiales metálicos cumplen con la ley de Ohm. Todos los materiales metálicos cumplen con la ley de Ohm. ¿Listo? A ver, eso podemos considerar verdadero. ¿Por qué? Porque hablamos de materiales metálicos y los materiales metálicos son materiales conductores, ¿cierto? Son materiales conductores. Por lo tanto, los materiales conductores o materiales metálicos cumplen con nuestra ley de Ohm. Existen algunos materiales no metálicos, que serían los materiales no ómnicos, y esos no cumplirían. Pero los materiales metálicos podemos considerar que sí cumplen con la ley de Ohm, porque son materiales conductores básicamente. ¿Listo, chicos? Por lo tanto, en la tercera podemos decir que sería verdadero, ¿cierto? La tercera sería verdadero. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería nuestra clave? Falso, falso, verdadero. Nuestra clave sería la B, ¿cierto? B estaría nuestra clave, ¿no? Falso, falso, verdadero. Bueno, chicos, esto ha sido todo por esta ocasión, por la semana número 12. Hemos visto la parte teórica del tema de electrodinámica, hemos visto
un tema relacionado con las corrientes, resistencias eléctricas y circuitos eléctricos, ¿cierto? Y hemos visto y hemos compensado y hemos reforzado con los problemas de esta semana número 12, viendo algunos problemas de teoría y algunos problemas aplicativos. Esperemos que te vaya bien en esta semana y refuerces con los problemas adicionales que te quedan. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos, chicos.